Días. Bienvenidos a nuestro curso de Oceanografía Descriptiva, continuando hoy con la unidad número 3 sobre nutrientes en el medio marino. Y vamos a tocar un tema que es muy importante relacionado con el nitrógeno en el medio marino. Les habla la profesora Fabiola López. Esta es una clase muy importante y tal vez un poco compleja, en la cual trataremos la importancia del nitrógeno en el medio marino, las formas en las cuales se encuentra este nitrógeno, el ciclo de este elemento y la distribución horizontal y vertical de las principales especies nitrogenadas que se encuentran disueltas en el agua de mar, que son nitrato, nitrito y amonio. ¿Por qué es importante que estudiemos el nitrógeno en el medio marino? Pues el nitrógeno es muy importante para los organismos marinos. Él forma parte de estructuras vitales como el ADN y el ARN. ¿Recuerdan las bases nitrogenadas? Pues las bases nitrogenadas están formadas precisamente por nitrógeno, como lo señalan los cuadros rojos. Entonces, sin nitrógeno no hay ADN ni existe ARN. El nitrógeno también forma parte de los aminoácidos. Sin aminoácidos, entonces, no existen proteínas. No existiría la hemoglobina, que contiene el nitrógeno señalado en los círculos rojos. Tampoco existiría la molécula de clorofila, que contiene nitrógeno en su estructura. Entonces, fíjense lo importante que es el nitrógeno para la vida, para los organismos marinos, no solamente marinos, también para los terrestres, pero pues en el caso que a nosotros nos atañe, para los organismos marinos. Sin nitrógeno no hay vida en el mar. La química marina del nitrógeno está básicamente controlada por reacciones de óxido-reducción, reacciones redox, que son controladas por el fitoplancton, las bacterias y el grupo de organismos arqueas. O sea, como resultado de estas transformaciones, el nitrógeno está presente en muchos estados de oxidación en el medio marino. Las especies más abundantes de nitrógeno que se encuentran de forma natural en el medio marino y sus estados de oxidación es lo que pueden observar en la tabla. Yo no suelo colocar muchas tablas en las clases, sin embargo en la de hoy vamos a observar algunas. El nitrógeno pueden ver que se encuentra en estado de oxidación más 5, más 3, más 1, más 2 y menos 3. Es necesario que aprendan a reconocer por su fórmula química cada una de estas especies de nitrógeno, que son nitrato, nitrito, óxido nitroso, óxido nítrico, nitrógeno molecular o dinitrógeno, también se le conoce de esa forma, amoníaco, amonio y los compuestos orgánicos que son todos ellos provenientes de las aminas. También pueden observar en la tabla que existen algunas de estas formas iónicas, otras se encuentran gaseosas y otras pues, forman parte de moléculas orgánicas. Entonces, fíjense la gran variedad de formas en las cuales podemos encontrar el nitrógeno en el medio marino. De estas formas, las especies inorgánicas, nitrato, nitrito y amonio, son las que se encuentran en forma disuelta. Estas tres formas disueltas inorgánicas son las que consideramos nutrientes: nitrato, nitrito y amonio.
Conozcamos ahora los procesos que están implicados en el ciclo del nitrógeno en el medio marino, partiendo precisamente de estas tres especies que son nitrato, nitrito y amonio. Es importante que sepan que durante el ciclo del nitrógeno existen reacciones que ocurren de forma aeróbica y reacciones anaeróbicas. Las primeras las van a ver en el recuadro azul claro y las anaeróbicas en el recuadro rosado. Vamos a iniciar con la reacción anaeróbica más importante que ocurre, la transformación entre el amonio y el nitrato. Este proceso inicia con la oxidación del amonio a nitrito, teniendo como intermediario la hidroxilamina. Los nuevos compuestos de los cuales no hemos hablado hasta ahora van a aparecer en el lado derecho de la lámina, como ven ahora. La hidroxilamina es solamente un intermediario en la oxidación de el amonio a nitrito. Luego existe un segundo paso que es la oxidación de nitrito a nitrato. Este proceso se conoce como nitrificación y es llevado a cabo por bacterias nitrosantes. La principal bacteria nitrosante que lleva a cabo este proceso se llama nitrosomona o es del género nitrosomona. Luego tenemos los procesos anaeróbicos que inician con la reducción del nitrato a nitrito. Una vez que ocurre esta reducción, existen tres vías diferentes de transformación. Una implica la transformación directa de nitrito a amonio en un proceso llamado amonificación del nitrato. La siguiente es la transformación de nitrito a nitrógeno molecular o dinitrógeno como producto final y en el cual existen como intermediarios el óxido nítrico y el óxido nitroso. Este proceso es llamado desnitrificación y es uno de los procesos más importantes que ocurren anaeróbicamente en el caso del nitrógeno. Es llevado a cabo por bacterias nitrificantes. La principal género de bacterias nitrificantes es el Nitrobacter. No es la única, no son las únicas las bacterias que les estoy nombrando, pero sí son las principales. El tercer proceso que puede ocurrir, en este caso de transformación del nitrito, también implica una transformación a nitrógeno molecular, pero puede partir bien sea del nitrito o del amonio, en cualquiera de los dos casos. Y este fue un proceso descubierto en el año 1995, es decir, es de descubrimiento bastante reciente. Bien sea o del nitrito o del amonio, se transforma estos dos o alguno de estos dos compuestos nitrogenados directamente en nitrógeno molecular o dinitrógeno, pero en este caso el intermediario es la hidracina y no los óxidos nítrico y nitroso. Este proceso es llamado anamox y es bastante importante a nivel industrial porque es utilizado en plantas de tratamiento para la remoción del nitrógeno. El anamox es llevado a cabo por bacterias plantomicetes. Ellas en particular es un proceso muy particular que llevan a cabo este tipo de bacterias. La siguiente tabla muestra de forma comparativa estos dos últimos procesos, la desnitrificación, que también es llamada reducción disimilatoria de nitrato, y el anamox, que son los dos procesos cuyo producto final es el nitrógeno molecular. Quiero particularmente que observen, si bien aquí tienen toda la información que puedan llegar a necesitar, por ejemplo, quiénes la llevan a cabo y cuáles son
el compuesto nitrogenado inicial y el final, etcétera. Quiero que presten atención específicamente al gasto energético de estos dos procesos, mientras que la desnitrificación tiene un gasto energético de 631 kJ por mol, el Anamox tiene muchísimo menor gasto energético. Por esta razón es utilizado la inducción del Anamox en plantas de tratamiento para poder extraer el nitrógeno de las aguas residuales. Entonces, para eso lo que hacen es sembrar bacterias capaces de producir Anamox y no desnitrificación. Todavía existen otros procesos dentro del ciclo del nitrógeno que también son anaeróbicos. La transformación de nitrógeno molecular a amonio se conoce como fijación de nitrógeno, y esto es un proceso bien particular porque no lo llevan a cabo los organismos fitoplanctónicos, sino un grupo bien particular de bacterias que son las cianobacterias. El proceso es igual a incorporación, pero en este caso el nitrógeno molecular es gaseoso. Ellas están incorporando para su metabolismo este nitrógeno molecular, y es un proceso bien importante en las zonas de bajo nivel de oxígeno a nivel mundial. Aparte de estos procesos, existe la incorporación de amonio ya y transformación a nitrógeno orgánico que ocurre dentro de la célula, que se lleva a cabo por parte del fitoplancton, y este proceso se conoce como asimilación. Entonces la incorporación del fitoplancton en el medio consume amonio y lo transforma internamente dentro de su célula en la proteína, en el ADN, etc. Algo importante es que no solo se asimila amonio, el fitoplancton también es capaz de asimilar nitrito y nitrato. El asunto es que el nitrito siempre está en bajas concentraciones porque es el intermediario de todo este proceso. Entonces, si estamos en condiciones aeróbicas, el nitrógeno básicamente va a estar de forma de nitrato, pero si estamos en condiciones anaeróbicas, entonces el nitrógeno va a estar en forma de nitrógeno molecular o de amonio. Respecto a estos dos procesos, que son la fijación y la asimilación de nitrógeno, es importante aclarar, los dos procesos implican la incorporación de nitrógeno dentro del organismo para realizar su metabolismo, pero la fijación se lleva a cabo de forma anaeróbica por bacterias y la asimilación de forma aeróbica por parte del fitoplancton. La fijación requiere una enzima nitrogenasa, mientras que la asimilación requiere otra serie de enzimas. De hecho, la nitrogenasa no es una enzima en sí, ella sola. La nitrogenasa es todo un complejo enzimático formado por dos enzimas, la dinitrogenasa y la dinitrogenasa reductasa. Esta última se inhibe en ausencia de oxígeno. Entonces, si existe oxígeno, no se produce dinitrogenasa reductasa y por lo tanto no se puede llevar a cabo el proceso de fijación de nitrógeno. Otra cosa importante a observar es la cantidad de energía en forma de ATP que requiere la fijación de nitrógeno. Requiere mucho mayor gasto energético respecto a la asimilación de cualquiera de los otros tres formas nitrogenadas: nitrato, nitrito o amonio. Fíjense que el gasto energético realmente en forma de ATP es muchísimo mayor en el caso de la fijación de nitrógeno. Pero vamos a ver
¿Cuándo el organismo prefiere asimilar amonio, cuándo nitrato y cuándo nitrito? Ahora bien, ¿cómo ocurre esa asimilación de nitrógeno por parte del fitoplancton? Veamos este modelo de célula representada en la parte verde, el cloroplasto, la parte amarilla representa el citoplasma y la parte blanca ya el ambiente. Supongamos entonces que a nivel ambiental, si tenemos nitrato, la célula debe incorporar en primera instancia este nitrato, lo hace a través de permeasas que se encuentran en la membrana plasmática. Luego, este nitrato debe ser reducido a nitrito dentro de la propia célula a través de una enzima que es la enzima nitrato reductasa e implica un agente reductor que es el NAT. Luego, este nitrito debe incorporarse al cloroplasto y allí sufrir una transformación, una reducción de nitrito a amonio. Esto lo hace a través de una enzima que es la nitrato reductasa y también implica utilizar otro agente reductor que es la ferredoxina. Una vez que ya está dentro del cloroplasto como un amonio, entonces intervienen otras enzimas como la glutamina sintetasa para transformar esto en glutamina, luego la enzima glutamato sintetasa para convertirlo en glutamato y otra serie de reacciones bioquímicas que no las he colocado dentro de la clase porque realmente no es el tema de la clase, sino que sería ya un tema de bioquímica, pero finalmente esto termina en la transformación a aminoácidos, proteínas, finalmente. Fíjense toda la ruta metabólica que implica si la célula absorbe nitrato. Si en lugar de eso existe suficiente amonio en el medio, pues que la célula asimile amonio ahorraría toda esta cantidad de pasos con el gasto energético que implica la producción de estas enzimas y de estos agentes reductores. Entonces es menor el gasto energético para la célula de incorporar amonio respecto al nitrato. El asunto, lamentablemente, es que el ambiente marino tradicionalmente o típicamente oxidativo en la capa superficial, que es precisamente donde se lleva a cabo la fotosíntesis y donde va a estar el fitoplancton, entonces por ser oxidativo, la forma nitrogenada que prevalece es el nitrato y no el amonio. La manera como la célula decide incorporar amonio o nitrato es bien particular. Lo hace a través de un sistema de regulación enzimática que es básicamente un operón. Para los que ya vieron genética, esto funciona de manera similar al operón triptofano. Para los que desconocen estos términos en genética, les explico rápidamente cómo funciona esto. Imaginen que esto es la cadena de ADN y lo que está en color morado es la enzima polimerasa que se encarga de la transcripción del ADN y la producción de enzimas, transcribir los genes que codifican algunas enzimas, en este caso a la nitrato reductasa. Esto funciona como un sistema de puerta candado con una llave. En condiciones entonces normales, la polimerasa lo que hace es transcribir y producir nitrato reductasa. Pero este sistema es regulado por la cantidad de amonio que existe en el medio.
son básicamente tres sistemas. Un sistema de bloqueo total que ocurre cuando en el medio hay niveles elevados de amonio. Supongamos entonces que esto que está en color azul son las moléculas de amonio. Cuando existe suficiente cantidad de amonio en el medio, este amonio bloquea el sistema y la polimerasa no puede continuar con su trabajo y no hay codificación de nitrato reductasa. Si no se produce nitrato reductasa, entonces, ¿qué es la enzima que inicia el proceso de transformación dentro de la célula? Entonces, la célula no puede absorber nitrato. No hay razones para hacerlo porque no lo va a poder procesar. Existe un segundo sistema que es un sistema de desbloqueo parcial que ocurre cuando en el medio disminuyen las condiciones de amonio y hay suficiente cantidad de nitrato. En ese caso, fíjense que no es simplemente que el amonio desaparece o está en niveles mínimos, sino que son niveles bajos de amonio. En ese caso, entonces, se desbloquea la producción de nitrato reductasa solo de forma parcial y se producen pequeñas cantidades de nitrato reductasa. Esto le permite a la célula incorporar en tasas similares amonio y nitrato al mismo tiempo, ambas. El tercer sistema es de desbloqueo total, cuando los niveles de amonio han bajado mucho a un nivel muy pero muy pequeño, entonces el sistema se desbloquea por completo y la célula puede producir suficiente nitrato reductasa para incorporar nitrato al interior celular. El último paso de este ciclo del nitrógeno corresponde a la transformación de nitrógeno orgánico en amonio. Este proceso se llama mineralización o remineralización. Y básicamente existen dos formas. La remineralización directa, que ocurre cuando los organismos excretan directamente estas formas de nitrógeno, las formas amoniacales, estas que tenemos acá, o ya la remineralización bacteriana, que la llevan a cabo los descomponedores, y ocurre con la descomposición de la materia orgánica, restos de pelex fecal o los mismos organismos al morir, que son descompuestos hasta que se liberan directamente las formas nitrogenadas básicas. Veamos ahora cómo es la distribución horizontal del nitrógeno en el medio marino a nivel global. La figura muestra una distribución de nitrato, pero realmente también es aplicable a la distribución de nitrito y de amonio. La escala, los tonos rosados representan los valores más elevados y el tono azul más oscuro, los mínimos valores de nitrógeno. Si ustedes pueden observar, los mínimos valores están en la zona intertropical y esto es debido a que es precisamente esta área la de mayor incidencia de luz solar. Existe luz solar prácticamente permanente durante todo el año y por supuesto no hay ese tipo de limitaciones para los productores primarios que están permanentemente consumiendo el nitrógeno. Los valores son más elevados en las zonas polares en altas latitudes por la poca disponibilidad de luz y allí entonces se acumulan los nutrientes y casos muy particulares como las zonas de surgencia, la zona de surgencia del Pacífico Oriental, la zona de surgencia también acá asociada a la corriente de Benguela
Y esto ocurre porque recuerden que en esta zona el agua fría del fondo o de zona subsuperficial, que es rica en nutrientes, se eleva a la superficie a través de este proceso de surgencia y entonces esos nutrientes son llevados otra vez a la superficie. Desde el punto de vista vertical, las mínimas concentraciones de la mayoría de los nutrientes se encuentran a nivel superficial y esto es porque es la capa de agua en la cual ocurre la mayor producción primaria. En la figura observan distribución de amonio, la figura que tiene los puntos negros del lado izquierdo, nitrito, los puntos blancos de este mismo lado, nitrato, la central, y en la figura del lado derecho, distribución de clorofila A, para que tengamos una idea de la productividad de este lugar en particular. Es simplemente un paper cualquiera que tomé al azar. Noten cómo entonces la mayor productividad primaria, medida en forma de clorofila A, ocurre en esta capa superficial y esta es precisamente la capa en la cual existe menor concentración de nitrato, menor concentración de amonio y nitrito. Pues por supuesto, los organismos fitoplanctónicos se han consumido todo el amonio, se han consumido todo el nitrato que existe. Esta elevación que ustedes ven acá, noten también la escala que es mucho menor en el caso del amonio y del nitrito con relación al nitrato, a pesar de que está en micromoles. En la misma unidad, la escala es completamente distinta, es mucho mayor la concentración de nitrato respecto a la de amonio y nitrito. Esta elevación que ustedes ven acá en esta zona se debe a los procesos de transformación y el proceso de desnitrificación. Evidentemente, esta zona en la cual está disminuyendo la cantidad de clorofila debe corresponder seguramente con la termoclina y con la menor disponibilidad de luz. Entonces, esta disminución y a todo ese proceso de remineralización es que se debe este pico que pueden observar acá. Muchas veces observamos también un segundo pico casi siempre cercano a los 150, 200 metros, que puede deberse a la menor concentración de oxígeno que puede estar entonces produciendo una desnitrificación. Luego, en el caso del nitrato, vemos cómo se incrementa la cantidad de nitrato porque no hay consumo y estamos en un medio que es oxidativo. Si hay suficiente cantidad de oxígeno, este nitrógeno va a estar en forma de nitrato y no va a estar en forma de amonio. El nitrito siempre está en bajas concentraciones porque es el intermediario en todo este ciclo del nitrógeno. Solamente en los casos en los cuales ocurre anoxia, es decir, no tenemos oxígeno o hipoxia, muy bajos niveles de oxígeno, entonces los organismos quimiautótrofos son capaces de reducir este nitrato y es la única manera de que nosotros veamos entonces una elevación del contenido de amonio en la parte más profunda de la columna de agua. De todas maneras, esta columna de agua solamente tiene 100 metros, así que tampoco es una columna de agua muy profunda. Lo mismo pueden observar en esta figura, que es en otro lugar. En este caso, comparativamente vemos la distribución de nitrato y de nitrógeno orgánico disuelto. Mínimas concentraciones de nitrato en la capa superficial y una vez que termina la capa fótica, esa capa superficial donde hay mezcla y que ya no hay tanta producción, este nitrógeno orgánico disuelto es producto de las excretas de los organismos que ocurren en esta zona,
disminuye la producción de nitrógeno orgánico disuelto porque disminuye la cantidad de organismos fitoplanctónicos, pero el nitrato se incrementa debido a la falta de consumo. Esta cantidad de nutrientes que se acumula en esta zona es lo que es el llevado a la superficie durante los procesos de surgencia. Entonces, son importantes en la distribución del nitrógeno los procesos físicos como la surgencia, las corrientes que se encargan de transportar todos estos nutrientes de un lugar a otro y los procesos biológicos, bioquímicos que ocurren, más los procesos químicos de transformación de todas estas especies nitrogenadas. Hasta acá la clase de hoy. Nos vemos entonces en la próxima clase la semana que viene, en la cual vamos a hablar sobre fósforo y silicio.